Vamos a empezar con una pequeña explicación sobre el tema. Elaboramos un discurso argumentativo, pues para complementar lo que ya hemos conversado en clase, pues, ¿no? Para ello recordemos que es correcto un discurso argumentativo, ¿no? Es importante poder conocer la definición para que no podamos tener inconvenientes en el proceso de la redacción o la producción del texto. Dice que es aquel que usamos, mira, es aquel que usamos cuando queremos probar algo. Recuerda eso, probar algo. Recuerda este punto muy importante. Demostrar un hecho o convencer a otros de que nuestra opinión es la correcta y que está bien fundamentada. Aunque asociamos la palabra discurso con el lenguaje hablado, debemos recordar que el discurso es un hecho comunicacional que puede ser oral o también escrito. ¿Listo? Bien, esto de acá, que es subrayado, que ustedes están observando, es el aspecto más importante para poder determinar la característica del texto. Recuerda que el argumentar no es solamente emitir ideas, sino tú tienes que organizarlo o citarlo o expresarlo de manera estratégica. ¿Para qué? Para probar, para demostrar o para convencer. ¿Correcto? Eso es lo que tú debes hacer con la información que de repente ya tienes, porque hemos desarrollado la lectura de los textos la clase anterior, como también puedes utilizar otras fuentes de información para que tu texto sea creíble y sea aceptado por el oyente. ¿Correcto? Por el oyente. Entonces, esa es la situación fundamental del discurso argumentativo. Continuamos. Ahora, este discurso argumentativo, que es un texto, recuerda que siempre les he mencionado o hemos llegado siempre a la conclusión de que todo texto tiene una estructura. ¿Correcto? Todo texto maneja una estructura. El texto discurso también maneja una estructura. El texto discurso argumentativo también tiene una estructura. Y esta es: lo primero que hay que indicar o precisar es la introducción. ¿Correcto? Recuerda ahí, ya hemos desarrollado textos en los cuales hemos resaltado la importancia de la introducción y también vamos a reiterarlo o repetirlo en esta oportunidad. La introducción bien indica que es el primer párrafo, comúnmente. No es siempre, pero comúnmente siempre va a ser el primer párrafo, donde se presenta el tema, ya, de lo que vas a hablar y se intenta atraer. Esta es la importancia de la introducción. Yo debo ser muy estratégico también para poder captar la atención. Y eso depende mucho de cómo puedes hacerlo. Hay formas de hacerlo mediante preguntas, mediante anécdotas, mediante frases célebres que de una manera despiertan el interés a escucharte. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces recuerda, presento el tema, ¿correcto? Donde voy a intentar atraer la atención del receptor o de la receptora, ¿no? De las personas que te van a escuchar. ¿Listo? Entonces, recuerda ese punto importante. Tu primer párrafo, ¿listo? Va a ser entonces la introducción. Luego, de repente en esa misma introducción, le puedes sumar, ¿cierto? Una oración o tal vez desarrollarlo en un párrafo distinto. Eso depende de ti. Pero ¿qué voy a sumar, profesor? ¿O qué voy a desarrollar en párrafo distinto? Vas a desarrollar la tesis. ¿Correcto? La tesis. Recuerda la tesis. Ya hemos trabajado lo que son textos argumentativos, ¿no? Recuerda que en la tesis es tu postura. ¿Correcto? Es tu postura. Si estás de acuerdo o no, ¿listo? Es tu postura. Todos tenemos postura frente a una situación, ¿no? Si estamos a favor, estamos en contra, es tu postura frente a ello. Entonces, la tesis, vamos a recordar, es la idea que se pretende defender o rebatir, claro. Pues. Recuerda que es una postura la tesis, es una situación que
va a inclinar a la forma en que tú vas a pensar o vas a tener en cuenta en relación a un tema, ¿no? Si estás de acuerdo o estás en contra. Una buena tesis debe ceñirse al tema, claro. Tú no puedes desarrollar una tesis que no se trate del texto. Es algo ilógico. Es decir, tener un alcance limitado. Sí, recuerda limitarte o enfocarte a lo que tú estás desarrollando. Un tema muy amplio es difícil de desarrollar, claro. Por eso recuerda de que frente a una situación temática tú debes buscar de qué vas a hablar específicamente. Por ejemplo, ¿no? Si yo les dejo a ustedes, haz un discurso sobre el COVID-19, ¿listo? ¿Cierto? COVID-19, la situación de la pandemia. Recuerda que el COVID-19 es una temática muy general, ¿no? Ha habido situación económica, ha habido situación médica, salud, educación. Entonces, este tema general abarca muchos aspectos, ¿correcto? Abarca muchos aspectos. Entonces, lo que tú debes hacer, si es que tienes la oportunidad de hacer un discurso del COVID-19, es enfocarte a un tema, a un subtema de este tema general, ¿correcto? Enfócate a esto. Profesor, yo voy a enfocarme en relación a la salud. Bien, entonces haz un discurso sobre el COVID-19, pero enfocado a la salud, ¿correcto? Si tú abarcas, si estás hablando de la salud y abarcas sobre el aspecto económico, de repente va a ser muy amplio y al final el lector o el que te está escuchando no va a saber exactamente qué es lo que tú quieres hacer con tu discurso. Hables una cosa, luego dices otra, que son situaciones distintas. Entonces, por eso, enfócate en una sola cosa. Y yo te voy a mostrar o yo te voy a presentar qué tema vas a hablar, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces recuerda eso, enfócate al tema tratado, no te vayas por las ramas, ve directamente al tronco, que es el aspecto fundamental que vas a desarrollar. ¿Qué más nos dice la tesis? Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras muy formales, metáforas, claro, sé directo. Tú no puedes hablar de manera metafórica o superficial o subjetiva, ¿no? Sé directo a lo que tú quieres demostrar. ¿Listo? Bien, esa es la tesis. Ahora, esta tesis, que es una frase o tal vez una oración, vamos a trabajarlo como una oración, lo puedes sumar dentro de la introducción, si tú deseas. Si no, lo desarrollas en un párrafo distinto. Entonces, aquí tengo tal vez un párrafo más. ¿Correcto? Tengo un párrafo más. Luego vienen los argumentos. También hemos visto la importancia de los argumentos, ¿no? Hasta cuando tú estás en casa y pides permiso para asistir a una actividad social, ¿no? De amigos, ¿cierto? Tú no sales en silencio de tu casa y vuelves cuando tú desees, ¿no? Porque de hecho que estás con personas que están a tu cuidado. Y entonces tú tienes que solicitar el permiso. Y para solicitar el permiso, tú sabes que debes argumentar. ¿Para qué? Para convencer. Y los argumentos tienen esa función. Son ideas que vas a utilizar, ¿correcto? Lógicas, para poder convencer y que la persona quien te está escuchando acepte lo que tú desees hacer, ¿correcto? Entonces, los argumentos son las razones que apoyan la tesis. Claro, esa es la situación. La tesis es tu idea y los argumentos son el sustento que te va a ayudar a convencer a los demás que lo que tú estás diciendo o tu postura es la correcta. Entonces, los argumentos son las razones que apoyan la tesis. Es importante elegir bien los argumentos, ¿ya? Ya que un argumento mal formulado invalida tu tesis, por supuesto. Ten en cuenta que no contradigas la tesis. Ten en cuenta que el argumento no tiene nada que ver con la tesis. Por eso enfócate al tema que estás tratando. Debemos guardarlos por orden de importancia. Por eso se esquematiza un texto. Antes de escribir un texto, tú debes esquematizar. ¿Con qué idea voy a empezar? ¿Cuál va a ser mi tesis? ¿Cuáles son las ideas de argumentos? ¿Correcto? Y ubicar ejemplos adecuados.
es importante también considerar los contraargumentos o la contraargumentación que se puede oponer a nuestro razonamiento. Correcto, realmente puedes dar una idea contradictoria. ¿Para qué? Para contradecir a otro elemento que tú estás detallando. Pero eso ya vamos a ver en la práctica. Entonces, tengo mi introducción, un párrafo, tengo mi argumento, un párrafo, perdón, mi tesis, un párrafo, y argumentos, bueno, puede ser de repente de 2 a más, ¿no? Recuerda que la idea es convencer. Mientras más argumentos sostenibles tengas, es mucho mejor. Pero vamos a colocarle 2 o unos 3 argumentos. Depende mucho de la información que tú tengas a tu alcance. Y por último, tenemos la conclusión. ¿Correcto? Dice que la conclusión es la parte final en la que señalamos los puntos más importantes de nuestra argumentación. Claro, es nuevamente reiterar la importancia de lo que tú estás haciendo. ¿Correcto? Reiterar la importancia, resaltar lo que tú has dicho. Ahí, para poder rematar el texto, tú tienes la conclusión. En forma resumida y ordenada para que lo recuerde la receptora o receptor y de ese modo consigamos convencerlo o convencerla, pues, ¿no? Entonces recuerda que la conclusión tiene esa finalidad, reiterar, resaltar la importancia de los argumentos que tú has desarrollado. Entonces aquí aproximadamente tenemos un párrafo. ¿Listo? Bien. Básicamente entonces, sumando todo lo que hemos enumerado al margen, nuestro texto, nuestro discurso argumentativo va a tener 1, 2, más 2, 4, más 1, 5 párrafos aproximadamente. ¿Correcto? 5 párrafos aproximadamente. La extensión de los párrafos depende mucho de ti. Recuerda que es un discurso argumentativo. Y el discurso argumentativo no es muy sesgado, ¿correcto? No es muy preciso, sino se necesita de amplitud expresiva para que puedas tener la capacidad o la habilidad de poder convencer. Si eres muy preciso, tal vez no convences. Por eso tienes esa amplitud expresiva para poder detallar lo que quieres desarrollar. ¿Listo? Bien, 5 párrafos entonces en total, mínimamente tal vez que se pueda tener en cuenta para el desarrollo del discurso argumentativo. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo tiene como título las nuevas formas de la lectura. Ya, ahí está. Siempre tu discurso va a tener un título. ¿Listo? Ten en cuenta ese punto muy importante. Bien, vamos a ver. Este discurso está estructurado de la siguiente manera. Tiene un párrafo, tiene 2 párrafos. Profesor, ¿y cómo es un párrafo de 2 párrafos? Recuerda, el punto y aparte. El punto y aparte indica la final o la finalización de un párrafo. Tengo otro punto y aparte acá. Muy bien, entonces tengo un párrafo más. Tengo otro punto y aparte acá. Otro párrafo más. Tengo otro punto y aparte de acá. Otro párrafo más. Y este último, que también tiene un punto final, ya sería el último párrafo. Entonces este texto tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 y tiene 6. La suma de 6 párrafos. ¿Correcto? Mira, 6 párrafos. Eso depende mucho, recuerda, de la amplitud informativa que tú tengas. Y la idea es que cuando uno sustenta un texto argumentativo, tiene que tener esa amplitud, ¿no? No puede ser muy preciso. Entonces tienes que detallar o tienes que citar diversa información para que esto pueda ser convincente, ¿no? Esa es la finalidad de la argumentación. Entonces, vamos a ver qué ha colocado en cada párrafo. ¿Listo? Vamos a ver qué ha colocado en cada párrafo. Vamos a leer de manera rápida y concisa, ¿ya? Bien, ¿qué ha colocado ese texto como ejemplo en cada párrafo? Dice, la lectura es una actividad que permite a las personas conocer nuevas historias, informarse, reflexionar, entretenerse y aprender. Además, cuando una persona lee, adquiere la capacidad de análisis amplía su vocabulario y se ejercitan las conexiones neuronales. Bien, aquí está dando, tiene un sentido de presentación. Recuerda esto. Normalmente el primer párrafo, ¿cierto? Comúnmente el primer párrafo
va a ser mi aspecto de presentación. ¿Y cuál es la presentación? La introducción. Acá tengo la introducción. Acá está. Introducción. Estoy presentando de manera general. ¿Correcto? Estoy presentando de manera general lo que yo voy a desarrollar. Y así estoy llamando la atención. Tengo que ser estratégico, recuerda, para llamar la atención a los demás. ¿Cómo presento? Esta es una forma. Puedes citar frases célebres, puedes citar alguna experiencia personal o una experiencia que hayas escuchado de otra persona en relación al tema. ¿Correcto? Una anécdota, una historia muy breve que ayude a poder introducir al lector o al oyente de lo que tú vas a decir o hacer. Luego, ¿qué ha colocado el texto? Vamos a ver. Hasta aquí no hay una situación de tesis. Vamos a ver si es que hay una situación de afirmación o de postura frente a la lectura, ¿no? Porque este es el tema que está trabajando, la lectura. Hay quienes sostienen que la gente ya no lee. Ah, mira. Pero no es cierto. Ah, acá está. Esta persona dice que eso no es cierto. Es decir, ya está dando a entender su punto de vista. En muchos casos, dice que leemos textos que no corresponden a la literatura tradicional o a los periódicos. Acá está. Esta es la postura que tiene esta persona. Dice que no está de acuerdo en decir que no leemos. ¿Por qué? Porque todo leemos siempre. Ya sea de un texto más pequeño hasta un texto mucho más grande, ¿no? Que son textos literarios. Dice que todos, ¿no? Es decir, leemos textos que no corresponden a la literatura tradicional o a los periódicos. ¿Listo? Muy bien, entonces, esta es la situación que hay. La lectura, según el autor de este pequeño texto, este discurso, indica de que se lee, no solamente se lee una sola cosa o una sola forma, sino se lee de diversos tipos de textos o formas textuales, ¿no? Revistas, periódicos, historietas, animes, etc. Si hay lectura, ¿correcto? Esa es la postura que tiene. Entonces, ¿qué ha hecho el autor aquí? Ha planteado aquí su tesis. Ha planteado aquí, acá está su tesis. ¿Correcto? Acá está. Acá está. Ha planteado aquí su tesis. Dice que leemos textos que no corresponden. Sí, se lee textos, pero de diversas características. No solamente textos literarios u obras, ¿no? O periódicos, sino también se lee otras cosas. Tal vez afiches, pancartas, publicidad. ¿Listo? Entonces, eso sí, es lo que dice él, ¿no? Esa es la postura, su tesis. Ahora, vamos a ver. La idea de que la gente no lee es un prejuicio infundado. Sigue resaltando aquí su postura, ¿no? De que sí se lee. Pues está en contra de los que dicen que no leemos o no se leen. Según los últimos estudios, el 62% de la población lee distintos tipos de libros en su tiempo libre. El 6.3% de la población lee mientras estudia o trabaja. Teniendo en cuenta estas cifras, se puede concluir que la mayoría de las personas sí leen textos tradicionales. Listo. Entonces, aquí, como puedes ver, ¿correcto? Aquí, como puedes ver, este autor, ¿no? La persona que ha escrito el texto, ¿qué ha utilizado aquí? El autor de este texto ha utilizado datos estadísticos, ¿correcto? Esa es una fuente de información muy exquisita que se puede tener para poder argumentar. Porque recuerda que los argumentos no vienen de un sueño, no vienen de una situación posible, sino una situación real y comprobada, ¿no? Por eso es importante buscar fuente de información, buscar personas idóneas, autores idóneos. ¿Para qué? Para que complementen o refuercen lo que tú dices, ¿no? Personas que de una manera se desarrollan en ese ámbito o ese ambiente de estudio o de trabajo, ¿no? O de investigación. Entonces, este párrafo subsiguiente viene a ser un argumento, ¿correcto? Este párrafo subsiguiente viene a ser un argumento. Entonces, aquí tenemos un argumento. Listo. Siguiente. Sin embargo, recuerda siempre el uso de los conectores. ¿Ya? Es importante utilizar los conectores para poder determinar el orden estructural de las ideas, ¿correcto?
En ese estudio no se tuvo en cuenta a las personas que leen otros tipos de textos. Ahí está. Como aquellos que pertenecen a los cómics, a las redes sociales o sitios web. Textos que hoy corresponden a las producciones culturales muy importantes. Entonces, aquí tenemos otro argumento. ¿Correcto? Aquí tenemos otro argumento relacionado a la idea, a la tesis de que muchos leemos textos que no corresponden a la literatura tradicional o a los periódicos. Tenemos ahí tesis. Según otro estudio, mira, este es un buen conector también, que da la idea de que sigue, ¿no?, una secuencialidad. Según otro estudio que sí tiene en cuenta los textos no tradicionales, mira que dice aquí, el 87% de la población lee. Entre los textos que se leen se menciona a la literatura, los textos científicos, los libros teóricos y otros libros, como de cocina y otro tipo de saber. Las redes sociales, la historieta, las reseñas, etc. Entonces, este dato, ¿cierto?, que está acá, es un argumento. Este dato, correcto, de este párrafo, el dato de este párrafo y el dato de este párrafo alimenta la tesis, correcto, alimenta la tesis. Y es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Y por último, recuerda que debes cerrar la tesis, el texto, el discurso argumentativo. ¿Y cómo lo cierras? Mediante la conclusión. En conclusión, es falso afirmar que la gente no lee. Aquí estoy resaltando mi postura. Aquí estoy resaltando la importancia de mi postura. Estoy reiterando mi postura. Pero los tiempos cambiaron y nuestros hábitos también. Hoy leemos en distintas plataformas y en distintos momentos. Las producciones escritas ya no están solamente en los libros. Aquí también estoy reiterando mis argumentos. ¿Correcto? Aquí estoy resaltando también los argumentos. Recuerda el uso del parafraseo. Profesor, es que hay un argumento. Esta idea se parece a un párrafo, claro. Recuerda que los párrafos son argumentos. Estás desarrollando el argumento. Y para poder reiterar en la conclusión, puedes parafrasearlo, que también es un aspecto fundamental. Entonces, aquí tengo mi último párrafo, que viene a ser la conclusión. ¿Listo? Entonces, eso es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta en la redacción del discurso argumentativo. ¿Listo? Ahí tienes el ejemplo, lo hemos detallado, lo hemos explicado, ¿cierto?, comprobado, según sea el caso. Continuamos. Para poder desarrollar un discurso, recuerda que siempre es la planificación. Yo no puedo ir de frente a escribirlo, ¿no?, sin primero haber yo previsto qué es lo que voy a hacer. Siempre hay que planificar. Las cosas se planifican para que de una manera salgan bien. Entonces, yo te sugiero que en tu cuaderno, ¿listo?, en tu cuaderno desarrolles el siguiente cuadro, ¿ya? Y eso también va a ser parte del desarrollo del tema. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a responder a estas 4 simples preguntas. Primero, ¿con qué objetivo escribimos un discurso argumentativo? ¿Cuál va a ser tu propósito? ¿Para qué lo vas a escribir? Y tú, recuerda que es un texto argumentativo. ¿Para qué vas a escribir? Para convencer a las personas en relación al tema que tú quieres hablar o tratar. Para que puedas convencer a las personas o a los oyentes de tu tesis. Entonces, aquí lo puedes completar de esa manera. ¿Quiénes lo leerán o tal vez quiénes lo escucharán? ¿Quién es el destinatario? Recuerda que esto es fundamental e importante marcar. Yo te sugiero que el destinatario no sea sesgado o cerrado en compañeros de clase, sino a un público en general. Es decir, adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Correcto? Entonces, ese sería un aspecto fundamental. Entonces, tú marca eso.
ten en cuenta ese punto. ¿Quién me va a escuchar? ¿Cuál es tu objetivo de público? Y ahí va a especificarlo. Profesor, ¿y por qué? Ahora te explico por qué. Luego, ¿cuál será el tema que vas a abordar? Bueno, aquí te dejo el tema. ¿Cuál es el tema del discurso argumentativo que vas a desarrollar? Es el rol del estudiante en la educación, como protagonista en la sociedad. ¿Qué tipo de lenguaje emplearemos? Es importante. Profesor, ¿y por qué el tipo de lenguaje? Recuerde que según a quién va dirigido, va el tipo de lenguaje. ¿Correcto? ¿Quién va a ser mi destinatario? Va el tipo de lenguaje. ¿Listo? Si son personas, tengo que yo regular el lenguaje. Una cosa es que yo intercambio ideas con un compañero, que hay cierto grado de confianza, a que tenga yo un intercambio de ideas con una persona adulta, ¿cierto? Que en las cuales yo tengo que expresarme a la altura de la persona, ¿no? Igual con un diplomático, con un congresista. Yo no puedo utilizar elementos informales o expresiones informales con personas, ¿cierto? Adultas, porque de repente tienen un conocimiento, un espacio más de conocimiento en el cual yo me tengo que nivelar a ellos. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Mediante la expresión. Que sea muy distinto a niños de 10, 9 u 8 años, ¿no? Que la expresión es muy rebuscadas, va a ser mucho más complejo o difícil que ellos puedan entender. Entonces yo el lenguaje lo tengo que regular a la edad de ellos. Ten en cuenta eso. ¿Qué tipo de lenguaje emplearemos? Ya está. Entonces yo te dejo a tu criterio. ¿Correcto? Porque recuerda que a mí también me debes convencer cuando presentes el trabajo. Tú ve a criterio propio según eso. ¿Listo? Pues recuerda, el tema es para todos. El rol del estudiante en la educación como protagonista en la sociedad. Y hemos hablado del rol del estudiante. Hemos hecho ejercicios de comprensión de lectura con la supernota, ¿no? Esos dos textos, ya tienes dos fuentes de información. Sugerencia, busca otras fuentes más para que complementes, ¿correcto? Para que complementes. Bien, recuerda entonces ese punto. ¿Cómo va a ser presentado tu discurso argumentativo? Va a ser presentado de la siguiente manera. Tienes un título, ya, colócale un título sugerente, según tu perspectiva, según el tema. Una introducción, ¿correcto? Colócale o menciona la tesis, menciona los argumentos, no menciona, sino explica los argumentos, sustenta los argumentos, ¿correcto? Sustenta los argumentos y por último emite la conclusión, ¿correcto? Emite la conclusión y ya está. Y así ya tienes tu discurso, pues, ¿no? Y así ya tienes, vamos a hacerlo más visible, ¿ya? Recuerda entonces ese punto importante. Tu introducción, recuerda el título. Aquí el autor colocó la tesis aparte, es una opción también. Luego colocó los argumentos. Y por último, la conclusión. ¿Listo? La conclusión. Y ya está. Organiza tus ideas, estructura tus ideas, haz un esquema de ideas, que también lo hemos desarrollado en clase muchas veces, ya tú tienes ese hábito, o siempre hemos resaltado la importancia de esquematizar nuestras ideas antes de producir. ¿Listo? Bien. Entonces recuerda, elabora un discurso con el tema el rol del estudiante en la educación como protagonista en la sociedad. Ya hemos visto, recuerdan los textos de comprensión de lectura que hemos visto esta semana, estos días. Lo tienes en el cuaderno como ficha de desarrollo de actividades o prácticas en relación al desarrollo de la supernota. Lo has analizado todavía. Hemos aplicado la técnica de supernota para que puedas tú entender la información del texto. Ahora sí, esa información más lo que vas a ir buscando, vas a elaborar un
discurso. ¿Listo? Muy bien. Espero sus respuestas. Espero la presentación, la próxima clase que nos veamos. Ya, la presentación va a ser en la próxima vez que nos veamos. Ustedes ya tienen el horario y saben cuándo nos vamos a ver. Y según ello vamos a ir desarrollando o de repente complementando con tu texto, discurso en la mano. ¿Es correcto? Vamos a ir complementando lo que tú has hecho durante estos días. ¿Correcto? Recuerda entonces, la próxima vez que nos veamos va a ser la presentación del texto discurso. ¿Listo? Y ahora está, hazlo en borrador. ¿Correcto? Porque para corregir un texto, yo lo debo tener en borrador. En ese borrador yo puedo subrayar, tú puedes subrayar, resaltar, corregir, borrar, tachar, etc. Pero si es un texto en limpio, vas a hacer doble trabajo. ¿Correcto? Entonces, mejor presentan todos en borrador y vemos en el desarrollo de las clases, cuando de repente vas a leer y todos tenemos sugerencias de lo que puedes complementar, ¿no? Para que pueda ir mejorando. Y cuando ya esté todo muy bien, ya tienes, pues, ¿no? Prácticamente tu presentación o haces tu presentación final. Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa me pueden escribir o nos vemos o cualquier sugerencia. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.